La cultura tradicional y sus retos. Para ello, pues nos acompaña el ingeniero agrónomo zootecnista, máster en ciencias y doctor en ciencias, Víctor Manuel Valdés Narváez. Gracias, mi querido Víctor, por acompañarnos esta noche. Espero que, al igual que un servidor, estés contento de estar trabajando muy de cerca de nuestra empresa Alpesur. Ya muchos años de parte tuya asesorándonos e interactuando con nuestros clientes en cada uno de los eventos que hemos organizado a lo largo y ancho del centro y sureste de México. Bienvenidos todos. Gracias, mi querido Víctor. Gracias a ti también, Guillermo, y a la audiencia por la invitación. Bien, pues como ya lo comenté, el tema del día de hoy es la avicultura tradicional y sus retos. Para eso, bueno, nos vamos a apoyar de una presentación que a continuación iniciaremos la presentación como tal. Agradeceré al equipo de producción que me apoye para que podamos poner pues ya la presentación propiamente. Antes me gustaría hablar un poquito de la trayectoria del ingeniero Víctor Manuel Valdés Narváez. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo y bueno, es ingeniero agrónomo zootecnista, pero además tiene una maestría en ciencias allí mismo en la Universidad Autónoma de Chapingo. También cuenta con un doctorado en ciencias y bueno, pues este lo pudo desarrollar dentro del centro de posgraduados. Es nutriólogo en alimentos balanceados de Pénjamo en el año 2005-2007. Nutriólogo en aves, gerente nacional de la Unidad de Negocios de Avicultura en la empresa transnacional Trout Nutrition durante 2007 al año 2017. Es decir, una década de trayectoria dentro de esta gran compañía. Y bueno, pues actualmente es consultor, ¿sí? Y es asesor en varias empresas, ya él propiamente desarrollando su negocio como asesor consultor en diversas empresas relacionadas con la avicultura nacional. Gracias, mi querido Víctor, por compartir tu experiencia, pero sobre todo por tu empatía y el trabajo siempre muy acorde con tu humildad que te ha caracterizado a lo largo de todos los años que te hemos trabajado, que hemos estado muy juntos en esta aventura de Alpesur. Bien. A continuación vamos a iniciar la avicultura tradicional y sus retos. Y bueno, pues iniciamos con esta pregunta, mi querido Víctor. ¿Por qué es un reto hoy en día conseguir pollitos recién nacidos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de tener la dificultad de conseguir pollito o cómo podemos asesorarnos con el equipo de Alpesur para que sea más fácil esta labor? Ok, gracias, Guillermo. Pues fíjate que en los últimos años ha habido temas sanitarios que han dificultado la producción de huevo fértil, del cual vienen los pollitos para la engorda. Adicional a eso, pues la calidad puede ser muy variable en función de que las gallinas empiezan a producir huevo para pollito de un día a las 25 semanas y duran 40 semanas en producción a las 65 semanas. Comienzan poniendo un huevo de 52 gramos
y después de 74 gramos. Esa variación en el peso del huevo hace que haya una variación natural en también el peso del pollito a la llegada a la granja. Es por eso que es importante que quien va a dedicarse a la producción avícola aprenda a revisar en qué características tienen los pollitos al llegar, medir, evaluar, y de esa manera poder darles una atención adecuada a los pollos. A final de cuentas, también hay que tomar en cuenta que el proceso de incubación dura 21 días, entonces debe ser bajo una programación el poder tener un pollito de calidad y mucha comunicación con el proveedor para que de esta manera podamos tener una producción de éxito. Qué buen comentario hiciste, Víctor. Entender que el proceso de incubación tarda precisamente 3 semanas o lo que es lo mismo 21 días, ¿verdad? Han hablado aquí a nuestra empresa clientes, productores y que dicen, oiga, requiero 5,000, 10,000 pollitos. ¿Para cuándo? Para mañana, para la próxima semana. Y bueno, hay que entender esa parte, ¿no? Porque sí, una vez que nosotros programamos al área de incubadoras, entender que van a ser 21 días para garantizar la entrega del pollito como tal. Gracias, mi querido Víctor. Y bueno, vamos a también a preguntarte, aprovechando de lo que comentaste, Víctor, sobre la desuniformidad natural, ¿no? Hay una diferencia entre los pesos del pollito. ¿Cómo es posible mejorar la uniformidad del pollito a través de un buen manejo, a través de un buen alimento, cuando tenemos estas diferencias de pesos iniciales, mi querido Víctor? Ok, si ya tenemos una variante que es el peso de llegada al pollito, lo que menos queremos es que se genere más desuniformidad. Para ello, entonces, tenemos que tener condiciones homogéneas de alojamiento. El principal factor es la temperatura, pero también tenemos que distribuir de forma homogénea el acceso al alimento y al agua, de tal manera que todos los pollitos puedan competir por estos nutrientes y puedan primero consumir y después ganar peso. Entonces, sí es importante tener condiciones de manejo y de alojamiento lo más adecuado posible. Y cuando tenemos pollitos de un bajo peso, es como un bebé prematuro. Tenemos que darle condiciones todavía mejores, un poquito de más temperatura. Se dice que un pollo de bajo peso, que es un pollo de 35 a 37 gramos, normalmente necesita 1 grado más de temperatura. Si un pollo normal necesita 32 grados, podríamos darle 33 grados para que esté más confortable. Entonces, el tema de espacio, el tema de ventilación para que tengan oxigenación también es importante. Y lo más importante es siempre estar observando cuál es el comportamiento de los pollos para poder atenderles a sus necesidades. Muy bien, pues la verdad que bastante ilustrativa tu respuesta, mi querido Víctor. Vamos a continuar con otra de las preguntas que hemos preparado con la intención de que nuestros invitados pues puedan entender que la avicultura, si bien son retos, con una buena asesoría podemos seguir mejorando esos parámetros productivos. Adelante, equipo de producción, por favor. Víctor, ¿cómo puedo lograr que mis pollos crezcan de manera uniforme para lograr pesos como los de una granja industrial? Okay. De manera común, los clientes preguntan, y en particular a quienes trabajamos para Alpesur y San Antonio, dicen, oiga, ¿cómo le hacen ustedes que trabajan en una empresa tan grande para producir pollos tan grandes? Creo que es una buena pregunta y agradeceré tu apoyo, mi querido Víctor. Gracias, Guillermo. Mira, primero, el potencial genético que tienen los pollos industriales es el mismo que pueden tener los avicultores que compran un pollo moderno. Es un pollo de alta velocidad de crecimiento, que tiene mucha capacidad de síntesis de proteína, una pechuga muy grande, y podemos hacer que crezcan al mismo ritmo que crecen en una granja industrializada, siempre y cuando tengamos al menos 5 características que buscamos. Primero, un alojamiento confortable, tanto en temperatura como en humedad y en oxigenación. Después, un buen manejo, que ahí es donde entra el arte del buen producir pollos. Una buena alimentación, un alimento de calidad, pero además también tener un manejo de ese alimento de forma adecuada.
una hidratación, tener suficientes espacios de bebedero y tener agua disponible en todo momento. Y un tema importante también es la ventilación. La ventilación no solamente sirve para tener una temperatura confortable, hay que recordar que en el caso de los pollos, cuando son pequeños necesitan una fuente de calor, que muchas veces es una fuente a base de gas. Entonces, cuando se está quemando el gas, se producen gases y esos gases se van a acumular en la caseta. Si no los sacamos, pues van a tener un efecto negativo en los pollos. Pero cuando son mayores, cuando ya crecen los pollos, también en su excremento va mucho nitrógeno. Ese nitrógeno se transforma en amoníaco, que también es un gas que va a estar en la caseta, y si no lo removemos de la caseta, va a causarles lesiones tanto en los ojos como en otras mucosas al pollo. Así es que la ventilación se vuelve un tema bastante importante para meter oxígeno, sacar CO2 y también gases que se están generando en la propia caseta. Gracias, mi querido Víctor. La verdad que tocaste temas bien importantes, el alojamiento, el manejo, la alimentación. Y la verdad que a mí me llama mucho el tema de la hidratación. Ocurre como con uno, ¿no? Que te invitan a comer, pero si no te dan agua, pues a las primeras te llenas, ¿no? Yo quiero pensar que lo mismo ocurre para el ave y para cualquier otra especie, ¿no? Que necesita forzosamente agua para poder seguir consumiendo alimento. Adelante, por favor, equipo de producción. ¿Por qué es importante, Víctor, tener una buena calidad de agua de bebida? ¿Qué conlleva al tener una buena calidad de agua de bebida? ¿Qué quiere decir calidad de agua de bebida? Ok, como bien dijiste, Guillermo, primero, antes que comer, el pollo tiene que tomar agua. De hecho, se dice de manera general que los pollos comen de 2 a 2.5 veces más cantidad de agua que lo que consumen de alimento. Sin embargo, eso es en condiciones normales, donde la temperatura no es extrema hacia calor, porque cuando hay mucho calor, llegan a consumir hasta 5 veces la cantidad de alimento que consumen de agua, ¿no? Entonces, es importante que el agua tenga una temperatura adecuada. La temperatura normal del agua para que pueda ser bebida por las aves es de 15 a 25. Si yo me salgo de ese rango de temperatura en el agua, obviamente las aves la van a tomar, pero si es más fría de eso, sobre todo cuando los pollos son pequeños, pues van a sentir frío y van a bajar su actividad. Y cuando es época de calor y los pollos ya son más grandes, si el agua está tibia, arriba de 25, pues ya no van a poder disipar su calor y ya no van a querer tomar más agua porque de por sí tienen ya calor. La calidad del agua abarca varios aspectos. Algunos son físico-químicos, qué dureza tiene el agua, qué pH, qué sales tiene, pero también hay algunos otros como microbiológicos, si no llega a tener contaminación bacteriana, y hay algunos otros aspectos importantes en el agua. Entonces siempre tenemos que hacer un análisis de agua. Lo que normalmente se recomienda son 2 análisis de agua, si es que tenemos una fuente que no es potable, ¿no? Si tenemos agua potable ya no nos preocupamos porque si es apta para que la tomemos nosotros como seres humanos, también va a ser adecuada para las aves. Pero si no hay una red de agua potable, tenemos que hacer al menos 2 análisis en época de secas y de lluvias para ver qué características tiene. Hay en los manuales especificaciones de cuál es la dureza del agua, cuántas partes de cloro, cuál es la carga máxima de unidades formadoras de colonia, y en función de eso tendríamos que ver si necesitamos darle un tratamiento adicional al agua antes de proporcionárselo a las aves. Y aquí quiero aprovechar un tema importante que caracteriza a las aves. A diferencia de nosotros, las aves cuando consumen agua no pueden deglutir, de tal manera que si somos curiosos y observamos un ave cuando está tomando agua, normalmente toma la gota de agua y entonces eleva la cabecita para que por gravedad pueda pasar hacia su tracto digestivo. Entonces, eso hace que sea importante el ángulo con el cual van a tomar agua. Ahí en la imagen podemos ver bebederos de tetilla, donde vemos una angulación cuando el pollo es pequeño, y como cuando el pollo, que puede ser de 45 a 60 grados, y como cuando ya es más grande de edad, necesitamos una angulación casi de 90. ¿Por qué?
porque el ave tiene que tomar agua arriba para que el agua pueda bajar fácil a su tracto. ¿Qué pasa cuando usamos bebederos de campana? Ahí normalmente lo que buscamos es que la altura esté a la parte superior del ala. ¿Para qué? Para que también sea fácil el acceso a tomar el agua. Entonces siempre tienen que tomar o tener acceso disponible al agua. Normalmente en los bebederos de tetilla se mide cuál es la presión, cuántos mililitros por minuto, por hora tiene que salir, pero siempre tiene que estar disponible para que el ave se pueda hidratar. Perfecto. Y Víctor, por ejemplo, en el caso del agua, cuando por alguna razón nosotros nos vemos en la necesidad de recurrir a agua de pozo o agua de alguna otra fuente, ¿tú qué recomendarías hacer de prueba para garantizar que esa calidad de agua sea la más indicada para nuestras aves? Ok. Mira, pues hay laboratorios tanto veterinarios como para, en general, hacer análisis de aguas, y simplemente necesitamos tomar una muestra y decir si solamente queremos análisis físico-químico o bacteriológico. Normalmente, pues, es recomendable hacer un análisis completo, ¿no? Entonces ya hay catálogos donde uno lleva la muestra de agua y le hacen el análisis completo. Aquí localmente he visto que el Laboratorio Cordobés da ese servicio, ¿no? Entonces, esa puede ser una buena alternativa. Sí, efectivamente, el Laboratorio Cordobés ofrece esos servicios de análisis de calidad del agua y bueno, pueden acercarse a través de nuestro equipo de ventas, coordinadores y asesores técnicos comerciales para que les indiquen cómo poder hacer llegar sus muestras, porque hay una forma específica de cómo cuidar de que el agua sea una muestra representativa. Muchas veces por la falta de conocimiento, ¿verdad? Creemos que porque es agua de bebida de las aves, podemos reunirla en cualquier recipiente, y no, hay que tener un cuidado específico que garantice que esa agua llegue a su análisis de la manera más correcta y esos análisis, bueno, pues sean representativos de lo que se está buscando. Hay una pregunta, Víctor, que está por aquí haciéndonos nuestra invitada, Mariane Sánchez. Dice, ¿qué nos recomiendan para combatir el canibalismo? Entiendo porque es parte de la presentación que hemos revisado. Se va a ver más adelante, ¿verdad, mi querido Víctor? ¿O prefieres contestarle en este momento? Bueno, si quieres lo podemos contestar brevemente. Normalmente las aves tienen esa costumbre de llegar a tener ese mal hábito de canibalismo. El primer factor que puede predisponer a que haya esta conducta en las aves es que tengan falta de espacio. Cuando tienen falta de espacio o algún otro tipo de estrés, normalmente llegan a picarse, y el detalle es cuando ya probaron la sangre, normalmente van a seguir picando a esa ave hasta que la matan. Entonces, ¿qué recomendación? Cuando llegue a suceder eso, las aves que tienen alguna lesión por sangre, es mejor separarlas del resto de la parvada para que no siga el mal hábito, ¿no? Entonces, primero lo que hay que revisar es el espacio, la ventilación también, y obviamente pues que siempre tengan agua y alimento para que no tengan el estrés y estén tratando de canibalizarse. A veces lo primero que hacen es se chupan la pluma, se comen la pluma, le arrancan una pluma a un ave, y al momento de arrancar la pluma, ahí queda la gotita de sangre y ahí empieza el problema. Hay algunos paliativos, hay gente que les pone manojos de alfalfa o de forraje para que las aves se entretengan. Funciona, pero a final de cuentas son paliativos, ¿no? Lo que hay que cuidar es el espacio. Todas las especies tienen unas recomendaciones de espacio, pero si no las sabemos de memoria, lo que sí es importante es observar el comportamiento de las aves, que no estén amontonadas. Ya has mencionado 2-3 veces la palabra observación y considero, de acuerdo a la experiencia que tengo ya de trabajar también con algunos amigos productores de pollo, siempre la clave es la observación. Se dice que las aves hablan, ¿no? Y no es porque propiamente te vayan a decir algo ellas, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se están moviendo dentro del galpón, verdad? ¿Cómo se están comportando ellas? Y bueno, nosotros como expertos
pues tenemos que estarlas observando y si no sabemos qué nos está diciendo el ave, acercarnos con un especialista o una persona con mayor experiencia que nos pueda indicar si el pollo está acalorado, está hacinado, qué está sucediendo con ese comportamiento y que, bueno, el ave a través de ese comportamiento me está diciendo o me está dando un mensaje en el que yo a través de la observación podré tomar acciones. Gracias, mi querido Víctor, por reafirmar la necesidad y la importancia de la observación. Bien, vamos a continuar con una pregunta más programada, ya acordada con el equipo técnico, y dice: ¿por qué es importante darle las mejores condiciones de alojamiento al pollo de engorda? Adelante, mi querido Víctor. Gracias, Guillermo. Bueno, a final de cuentas lo que necesitamos es que los animales estén en una condición confortable. Si nosotros logramos eso, van a expresar su máximo potencial de crecimiento. Entonces, ahí en las imágenes estamos viendo cómo se distribuyen los pollos en una caseta. Si la temperatura es adecuada, prácticamente van a estar en toda el área que tienen disponible. Cuando tienen frío, tienden a amontonarse cuando son pequeños. Y cuando tienen calor, pues obviamente se van a alejar de donde está la fuente de calor. Entonces, las condiciones de alojamiento van a hacer que nosotros no, o que las aves no estén perdiendo parte de los nutrientes, principalmente la energía que consumen, para regular su temperatura. ¿Qué es importante revisar en cuanto al alojamiento? La orientación de las casetas, que no entren rayos solares directamente a la caseta, que los techos sean altos, que tengan de preferencia algún tipo de aislamiento. Y es muy común en el caso de las casetas el manejo de las cortinas, ¿no? Entonces las cortinas van a ser una herramienta fácil para estar dándole el confort a las aves. Si somos cuidadosos nos vamos a dar cuenta que normalmente las cortinas en la avicultura se manejan de arriba hacia abajo, de tal manera que nosotros vamos a preferir que el aire salga por la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el aire caliente tiende a ir para la parte de arriba y entonces vamos a estar sacando aire caliente y vamos a poder tener entrada de aire fresco, pero que se va a ir templando con el aire que está en la caseta. Entonces, son algunas de las recomendaciones importantes para el alojamiento de las aves. Entonces, lo más confortable que estén. Hay una expresión de las aves cuando están lo más tranquilas y relajadas, van a hacer algo que hacen normalmente en vida libre, ¿no? Cuando un ave se está bañando en la cama, es cuando está lo más a gusto posible. Entonces hagan de cuenta que cuando vean un ave bañándose en la cama, quiere decir que está como en la playa, está de vacaciones. Gracias, mi querido Víctor, qué buena comparación. Y bueno, hasta uno, ¿no? Cuando está uno alegre, contento y en confort, pues es parte de la comunicación. Nuestro amigo Galmiche Martínez dice, o mejor dicho, pregunta: ¿por qué a veces el pollo crece tipo globo, ¿sí? Alas ladas, y otros crecen de manera hacia arriba? Me decían que es por el tipo de raza o genética de pollo. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto, mi querido Víctor? Sí, hay que recordar que las aves especializadas en producir pollo de engorda, lo que más crece son los músculos pectorales, los de la pechuga. Entonces se ven como una bolita, como un balón. Esos son los pollos de engorda. Los pollos que tienen un aspecto menos aglobado y más alto es porque son razas semipesadas, que no son tan especializados en producir carne. Si son medianamente musculosos, les llamamos de doble propósito. Y las gallinas que son para producir huevo normalmente son muy delgadas, no tienen masas musculares muy grandes y son muy esbeltas, ¿no? Entonces, tipo los gallos de pelea que tienen la gente en sus casas, pues son muy delgados, esos no tienen grandes masas musculares, no sería una raza especializada para pollo de engorda. El pollo de engorda tiene que ser más como un balón, y sí depende de la genética. Como lo dice nuestro invitado Galmiche, bueno, esos pollos tipo globo, ¿no? Serían los más indicados. Así es. Y hablando de razas o genéticas, Víctor, de las que más se conocen
en el mercado nacional, Ross, Cobb, Hubbard. ¿A ti cuál te gusta más y por qué razón nos darías una referencia de ese tipo? Ok, pues en realidad todas las estirpes que hay son muy buenas, tienen algunas características un poco diferentes. Por ejemplo, el pollo Cobb a muchos agricultores les gusta porque al principio crece bastante rápido y el Ross es un poquito más lento al inicio, igual que el Hubbard, pero a final de cuentas los tres producen buena cantidad de carne, ¿no? Entonces, es como en los carros, el prototipo es más o menos el mismo, hay algunas ventajas o algo que los diferencia, pero todos son muy buenos. Lo que hay más en México es el Ross, por alguna razón le ha gustado más a los avicultores. En segunda está el Cobb, y después lo que sería el Hubbard, ¿no? El Cobb también aguanta muy bien el calor, entonces en las zonas tropicales les gusta mucho el Cobb. Es un pollo que crece bien, pero no se quedan atrás las otras razas tampoco. Perfecto, Víctor. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Les invitamos a todos nuestros amigos, distribuidores, productores que han tenido nos han dado la oportunidad de participar en este evento. La verdad que se los agradecemos muchísimo. Es un esfuerzo de Alpesur por estar a la vanguardia y a través de este medio ya prácticamente común para muchos de nuestros amigos, bueno, queremos capacitarlos de la mano de asesores tan especializados como lo es el doctor Víctor Valdés. Continuando, dice, ¿de qué depende un buen consumo de alimento? Okay. ¿Solamente de la calidad, solamente del agua? ¿Qué más nos puedes ahondar allí en ese sentido, mi querido Víctor? Ok, pues el consumo, dicen que no hay mejor alimento que el que está dentro del ave, ¿no? Es el primer punto que necesitamos para que el ave lo pueda aprovechar. Entonces, sí es cierto que hay que buscar un alimento adecuado, una marca reconocida como Alpesur, que tenga un balance adecuado de nutrientes y aparte que los ingredientes que se utilicen sean de calidad. Pero algo también importante es recordar que las aves son granívoras, entonces van a preferir partículas un poco más estructuradas que muy polvo el alimento. Donde cuesta más trabajo enseñar a los pollitos a comer es al principio, porque llegan normalmente de una incubadora y no conocen el comedero, no conocen el bebedero. Hay que hacerles fácil el acceso a estas partes, entonces por eso normalmente los primeros 2 días recomendamos darles casi 24 horas, si no es que 23 horas de luz, para que puedan identificar dónde están los comederos. Pero ahí en imagen están viendo una tablita que es un ejercicio importante para realizar. Con los dedos hay que palpar cómo está el buche de los pollitos para ver si están comiendo o solamente están tomando agua. Si está un poquito masoso, quiere decir que están comiendo alimento. Entonces se recomienda en 4 partes del alojamiento de los pollos agarrar 25 o 30 pollitos o hasta 40 y ver realmente si tienen alimento a las 2, a las 8, a las 12, a las 24 y 48 horas. ¿Qué es lo que buscamos? Que al menos a las 8 horas de que ha llegado el pollito, el 80% de los pollos ya tengan alimento en el buche. Cuando logramos eso, estamos enseñando a los pollitos a comer desde el comienzo. Una vez que ya saben dónde está el comedero y que aprendieron a comer, el resto de la cría del pollito va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque realmente van a saber dónde está el alimento. ¿Qué es importante cuidar ya cuando van creciendo los pollos? Hay que ir subiendo el comedero conforme van creciendo las aves. Inclusive me ha tocado ver algunos avicultores donde tienen una regla marcada para ir viendo cómo va creciendo el pollo y qué altura necesitan para el comedero. ¿Cuál es la recomendación? Igual que el bebedero de campana, la altura del comedero tiene que estar a la altura de la parte superior del ala, de tal manera que las aves coman de pie. Si lo dejamos muy abajo, las aves van a estar comiendo postradas y eso va a deteriorar la calidad de la canal que vamos a producir. Gracias, Víctor, por la verdad que ha sido bastante interesante y bueno, creo que nuestros amigos lo están disfrutando. Nos manda un mensaje, Manuel Herrera dice, qué buen programa, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel Herrera, por estar participando.
Voy a pasar a otra pregunta porque me llamó mucho la atención esta pregunta. Dice, ¿por qué el ambiente salino puede afectar o no a la producción de pollo de engorda? Y en caso de que sea afirmativa, ¿cómo poder controlarla? El ambiente salino me imagino que es a nivel del mar. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, mi querido Víctor? Bueno, los pollos prácticamente se pueden producir a nivel de mar, no pasa mucho. Hay que tener cuidado que el agua que les estamos dando no sea alta en sal, porque entonces vamos a limitar lo que es el consumo de alimento, va a haber muchas incrustaciones. Y bueno, a final de cuentas, debe haber un equilibrio entre temperatura y humedad. ¿Qué pasa cuando tenemos granjas muy cercanas a lo que es el mar? Pues normalmente vamos a tener un ambiente saturado en humedad, 70-80%. Y hay que recordar que altas temperaturas con humedades altas, lo que vamos a tener es una sensación térmica mucho mayor. Pongo un ejemplo, la temperatura es 34 grados centígrados, pero la humedad es de 40, pues la sensación térmica va a ser a lo mejor 32 o 33 grados. En cambio, si yo tengo una temperatura de 34, pero la humedad es de 70 o 80%, lo que pasa cerca del nivel del mar, el pollo no va a sentir 34 grados, va a sentir 40 o más grados, va a sentir que no puede disipar el calor. Ese sería un poquito el tema de los lugares muy cercanos a lo que sería la brisa del mar, donde ya está muy saturado por humedad. Pero eso pasa incluso si fuera agua dulce, ¿no? Entonces, nada más esa es la precaución. Si es más corrosiva ese ambiente, normalmente los equipos se van a deteriorar más, pero los pollos pueden crecer prácticamente en esas condiciones. Nada más necesitamos darle un poquito de más confort. Tal vez un ventilador sería bien, y si podemos tener ambiente controlado, pues sería mucho mejor. Víctor, me gustaría preguntarte una pregunta que nos hace llegar Humberto Vera Utrilla. Dice, para zonas tropicales, como en este caso la selva, ahí en Yajalón, que es una zona bastante húmeda, ¿qué raza es la que mejor se acopla? Ok, bueno, funcionaría dándole un poco de confort, por ejemplo, el pollo COP. Pero todavía si quisiéramos una raza más especializada para un ambiente de selva, por ejemplo, hay una raza doble propósito que tiene el cuello sin plumas, ¿no? Entonces, esas razas que normalmente la que hay en México es la Saso, tienen el cuello descubierto porque esas aves pueden disipar un poco mejor el calor. A veces también le dicen aves asiáticas, ¿no? Entonces, las de cuello pelón o sin pluma, normalmente son razas que van a aguantar más ese ambiente de selva. Pero la COP también funciona bien. Se van a dar cuenta que en esas condiciones, aunque sean razas como la Rosso o la COP, van a tender a tener un poco menos pluma que si las producimos en otro ambiente menos tropical. Gracias, mi querido Víctor. Bueno, hay algunas preguntas que van más relacionadas a la producción de huevo. Les adelanto, vamos a tener un programa especial para gallinas de postura y que, bueno, en ese momento no me gustaría mezclar, ¿verdad? Estamos hablando de producción de pollo de engorda. La intención es que, pues, se lleven cada uno de ustedes la idea clara de lo que conlleva producir pollo de engorda. Otra pregunta que nos está llegando, mi querido Víctor, es de Julio Cárdenas de Ábalos. Él pregunta, en esas temporadas de lluvia, ¿cómo se puede prevenir la gripe en nuestras aves? Ok, bueno, la cortina es la clave, ¿no? Si bien es cierto que necesitamos que se ventilen las casetas, en estas épocas donde llueve mucho, la cortina tenemos que utilizarla para que no se meta el agua a las casetas. Entonces eso es importante, el manejo de la cortina, para evitar que el agua caiga dentro de las casetas, sobre todo cuando está lloviendo con viento, porque si no vamos a tener un tema complicado para las aves. Y Víctor, la verdad que me da mucho gusto porque has hablado hasta este momento de la necesidad e importancia del manejo. Y bueno, pues es la invitación a nuestros amigos, a nuestros
clientes, productores, distribuidores, que siempre piensen en cómo prevenir cada uno de los problemas que se puedan presentar en una producción de pollo de engorda, porque es lo más barato, ¿no, Víctor? Toda vez que ya una vez que el ave se enferma, tengo problemas de canibalismo, tengo problemas propios por no hacer todo lo necesario para mejorar el confort o manejo del ave, pues ahí vienen los problemas, ¿no? La verdad que me da mucho gusto, Víctor, porque has hablado de observación, has hablado de manejo, has hablado del agua, has hablado de a qué altura deben de estar los comederos y los bebederos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que nuestros amigos productores se lleven la idea clara de que es mejor prevenir los problemas, toda vez que es mucho más económico, y digo económico en el buen sentido, ¿no? Porque hoy en día producir pollo de engorda, pues es todo un reto, ¿no? ¿A cuánto estamos produciendo hoy en promedio a nivel nacional, mi querido Víctor, 1 kilogramo de pollo? ¿Y a qué precio se vende? ¿Tienes esa información, Víctor? Bueno, el tema de la conversión alimenticia es fácil saberlo porque hay la Unión Nacional de Avicultores da ese dato. En la última publicación, para hacer 1 kilo de carne de pollo, se utilizan 1 kilo 750 gramos de alimento. Ese es, digamos, el promedio nacional. Obviamente, si ese es el promedio, debe haber avicultores más eficientes y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, ese es un parámetro de referencia. Ahora, en cuanto a los costos, pues es un poquito variable. ¿Por qué? Porque dependemos de qué zona estemos hablando. Hay zonas que tienen acceso a alimentos más económicos, el tema del flete, el tema, muchos factores, ¿no? Muchos factores, pero si hablamos de un costo promedio de 11 pesos el alimento, entonces tú puedes calcular 11 pesos por ese 1.75 y más o menos tener una idea de que vas a gastar 19 pesos con 25 centavos por concepto de alimentación. Normalmente decimos que ese es el 70% o el 65%. Entonces, si fuera entre el 65%, más o menos nos está dando un costo de producción de 30 pesos 1 kilo de carne de pollo. Muy bien, Víctor, pues ahora sí que un dato interesante y efectivamente depende mucho de los precios de los alimentos, las materias primas que estén a lo largo y ancho de la República, ¿verdad? No es lo mismo producir pollo de engorda en el norte que en el centro o en el sur, ¿no? Siempre nuestros amigos del sureste, hablando desde las Chuapas hasta la península, bueno, los insumos en muchas ocasiones llegan mucho más elevados, ¿no? Y seguramente la diferencia de precio es más elevada en cuanto a la producción de kilo. Víctor, hay algunas preguntas que me están llamando mucho la atención, pero a mí me gustaría que lo pudieras tú enmarcar, conceptualizar por el tema, como se ha dicho, la producción de cualquier carne, ¿verdad? Llámese de pollo, de cerdo, de res, es como una mesa con 4 patas, ¿verdad? 4 pilares que sostienen a esa mesa y bueno, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del manejo. ¿Qué otros 2 pilares son fundamentales para la producción del pollo de engorda, mi querido Víctor? Bueno, ya habíamos hablado de calidad de pollito y el otro tema es el manejo sanitario, ¿no? El manejo sanitario, en mi opinión, empieza desde un buen programa de limpieza y desinfección, pero también tiene que ver con todo el manejo de la sanidad en el caso de las aves. Hay que recordar que en el caso de las aves son vulnerables a varios desafíos, tanto de virus como de bacterias, e inclusive de algunos parásitos como es la coccidia. Entonces, hay que tener un buen manejo en cuanto a salud también para poder tener un programa exitoso. Sí, pues ya se completa la mesa, ¿no? Sí, hablamos de manejo, hablamos de alimento, hablamos de pollito y acabas de hablar de ese tema tan importante que es el estatus sanitario. Y quise enmarcarlo así, mi querido Víctor, porque nos están llegando preguntas respecto a este punto tan importante. Zair Morales pregunta, ¿cuáles son las principales enfermedades en el pollo de engorda y cuál sería el plan de vacunación que se recomienda? Ok.
Pues si quieres, clasifiquemos las enfermedades. Primero, lo que son las enfermedades virales, las que son ocasionadas por virus, y ahí yo creo que la enfermedad más común es la del Newcastle, que tiene una manifestación tanto nerviosa como respiratoria y digestiva. Entonces yo creo es uno de los virus que es endémico en todo el país, está presente en todos los estados, en Newcastle, y yo creo como buenos avicultores hemos aprendido a convivir con esta enfermedad. Otra enfermedad que no es tan manejable como el Newcastle es la influenza. La influenza es una enfermedad viral un poco peligrosa porque puede hacer estragos a la avicultura, ¿no? Entonces, esa tiene que ser manejada incluso con acompañamiento de la autoridad, porque el estatus sanitario en cuanto a esta enfermedad es diferente en cada uno de los estados. Ahí vale la pena consultar con la gente local de la SADER para ver, y SENASICA, cuál es el estado de la región y qué vacunas están permitidas, ¿no? Hay otras que no son tan comunes, pero que también es importante conocer, que van a deprimir el sistema inmunológico, como es gumboro, la bronquitis también, y ya el tema de las bacterianas casi siempre pues, van a tener una connotación o en el aparato digestivo o en el aparato respiratorio. Todas ellas van a, digamos, estar presentes, las bacterias siempre están presentes en el ambiente, en la cama, en todo lo que es, digamos, el entorno de la granja, van a estar las bacterias. ¿Qué es importante? Mientras las aves estén bien alimentadas, bien hidratadas, las bacterias van a estar ahí, pero si no se rompe el equilibrio, no va a pasar nada. Por definición, la enfermedad es cuando se rompe ese equilibrio que fisiológicamente llamamos homeostasis, y entonces en ese momento el ave se vuelve vulnerable y va a ser sensible a cualquier bacteria que esté en el ambiente, sobre todo si tiene una denominación como patógena que va a causarle un daño a las aves. Entonces, esas serían las principales y como decía, en el caso de los parásitos, sí hay parásitos como gusanos planos o redondos, pero no son tan dañinos a la avicultura como sería la coccidia. La coccidia sí, porque es un parásito es un protozoario que puede causarles inclusive la muerte a las aves, en el caso, por ejemplo, de una variedad que es la tenela, ¿no? Media tenela, puede matar a un pollo en un par de días. Y bueno, lo del programa de vacunación, todas las aves que salen de una incubadora tienen que llevar una vacuna desde la incubadora que es Marek. Esa es obligatoria. Y como les decía, el Newcastle, por lo menos poner una vacuna viva a los 7 días y después repetirla 7 o 10 días después. Ese sería un plan básico de vacunación. Las demás ya no las puedo mencionar porque siempre hay una regla. No hay que vacunar de una enfermedad que no se tenga riesgo en la zona. Entonces van a escuchar, por ejemplo, vacunas de laringotraqueitis, de bronquitis, pero si no hay esa enfermedad en la zona, nunca la pongan, porque es como traer la enfermedad a la granja. Entonces, por eso les decía, Marek, Newcastle, influenza siempre que sea necesario y esté permitida. Ahí apóyense con los médicos responsables de la SADE para ver si es necesaria y que cepa está permitida en su región. Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Víctor. La verdad que ha sido muy interesante la forma en que nos explicas, muy entendible, yo así lo considero. Y bueno, la verdad que cuando veo los comentarios de nuestros invitados felicitándonos, agradeciendo que en Alpesur nos estemos preocupando por darles la capacitación necesaria de una manera digerible, de una manera práctica, sencilla, con un lenguaje sencillo, lo reitero, porque creo que es la mejor manera de seguir estando cerca de nuestros clientes, de seguir demostrando por qué en Alpesur somos una familia ganadora, somos un lugar donde todos ganamos. Ganamos nosotros como empresa, sí, claro está, porque para eso estamos trabajando en esta gran empresa desde hace varios años, pero también nos interesa que nuestros clientes, amigos, proveedores, estén ganando con este tipo de asesorías
y de cercanías que lo que buscan es seguir formándoles el hábito de la lectura, seguir formándoles el hábito de la capacitación. Pues los invitamos a seguir participando en nuestro primer Facebook Live, nuestro programa en vivo, que lo hemos preparado con mucho cariño y con mucho tiempo de anticipación, porque nos interesaba dar lo mejor de nosotros mismos. Víctor, y bueno, me gustaría que a manera de ir ya entrando en el resumen, en la recta final de nuestro programa, pudieras hacer un pequeño repaso de lo que hemos revisado en este primer programa, por favor. Gracias, Guillermo. Pues solamente rescatar lo que tú bien mencionabas de cuando hacía hincapié en la observación. Quiero puntualizar y realmente para que sean unos buenos productores avícolas hay que utilizar todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, el de observar, oler, sentir, y de esa manera entonces es como bien decías, nos comunicamos con las aves, ¿no? A veces uno dice de forma chusca o graciosa de que los pollitos hacen pío pío cuando tienen hambre o cuando tienen frío, ¿no? Y la realidad es que sí, el piar de un ave es muy característica cuando está en problemas a cuando está confortable, ¿no? Entonces todo eso hay que aprender a sensibilizar lo que son los sentidos para saber qué es lo que está pasando. Y lo otro, se necesita mucha pasión, que les guste el arte de producir aves, porque en realidad es eso, es un arte, el manejar a las aves, son una especie muy noble, muy rápido nos dan proteína de alta calidad y de alto valor biológico, pero necesitamos ser muy detallistas al momento de cuidar las aves, ¿no? Gracias, y gracias a la audiencia también por sus comentarios y preguntas, y seguimos a la orden, Guillermo, como siempre. Sí, gracias, Víctor. Bueno, clave el tema de la observación. Aquí dentro de la empresa, a través de la asesoría de Víctor, porque Víctor es nuestro asesor en nutrición, a través de todo el equipo técnico liderado por la ingeniera Julissa Pérez, nuestra gerente de nutrición, pues estamos haciendo todo lo posible por dar lo mejor, no importando el precio, porque siempre hemos hablado de que la calidad está por encima del precio. Nos interesa que los productos que comercializamos estén dando un buen desempeño dentro de sus explotaciones. Hemos trabajado con ello a lo largo de más de 40 años y la verdad que estamos contentos después de que tantos años la gente nos siga reconociendo como una empresa muy ocupada en dar la calidad que ustedes necesitan en sus explotaciones. Víctor, me gustaría que dieras 2, 3 consejos o recomendaciones para nuestros amigos productores de pollo de engorda. ¿Nos puedes apoyar, por favor? Bueno, para no salirnos del tema, hay un tema un poco controversial que está muy de moda, ¿no? Que es el bienestar animal. Y el bienestar animal, yo lo entiendo que no está peleado con la productividad, tampoco con la eficiencia. Y normalmente decimos que las aves siempre tienen que estar bien hidratadas, tener comida, tener espacio, tener los comportamientos propios de la especie y nunca tener un estrés adicional. Entonces hay que cuidar al momento de manejarla, siempre hacerlo de una manera cuidadosa, nunca ser agresivos con las aves, y son animales muy nobles, ¿no? Ese es en primera instancia. Y en segundo, comentarles que es una carrera contra el tiempo. Cada vez las aves se cosechan más rápido. Eso es por la velocidad de crecimiento que tienen. Han sido seleccionadas para prácticamente podemos estar cosechando un pollo a las 5 semanas ya con un peso de 1,850 kg, 1,900 kg, ¿no? Entonces 5 semanas es bastante rápido, es un mes y una semana. Y pollos de 3 kilos prácticamente en 7 semanas lo podemos estar teniendo. Entonces eso es un ritmo bastante acelerado, pero si hacemos bien las cosas, no es pesado y sí se puede tener un buen negocio familiar, algo más industrializado y poder hacerlo de manera muy eficiente. Y escucharon bien el dato, dice Víctor,
7 semanas, 3 kilos o más. Digo, cuando antes para lograr estos pesos, ¿no, Víctor? Te pasabas meses enteros, ¿no? Ya hoy en día, con 7 semanas, pollos de 3 kilogramos, pues no solamente la calidad del alimento, los genetistas también han trabajado en desarrollar cada día las mejores genéticas para que el pollo tenga ese potencial. Pues gracias, Víctor, porque ese dato, yo me quedo con ese dato muy interesante porque lo he visto, lo he vivido con nuestros clientes avicultores y que bueno, pues muy contentos, ¿no? De que han ganado a lo largo de esos últimos años esa carrera contra el tiempo. Producir la mejor calidad, el mejor peso y ¿por qué no?, el mejor precio de producción en el menos tiempo posible. Es una carrera contra el tiempo, bien lo dijiste, mi querido Víctor. Pues agradecerte, Víctor, porque pues, nos vimos apenas en el AVEN, ahí en Pachuca de Soto Hidalgo, y mira aquí hoy ya trabajando con nosotros, y siempre andas bien ocupado, pero también siempre te das ese tiempo para estar cerca de la familia Alpesur. Agradecerte ese espacio, ese profesionalismo con el que siempre te has dirigido, mi querido Víctor. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Igualmente, buenas noches a todos nuestros amigos y gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en el próximo Facebook Live o programa en vivo a través de esta plataforma tan ya trascendente como lo es Facebook. Buenas noches para todos. Que pasen la mejor de las noches. Hasta mañana. Hasta mañana.